Buenos días alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy con la clase de historia. El tema, la cultura chavín y la cultura paracas, dos principales culturas del mundo antiguo en el Perú. La cultura chavín. La cultura chavín tuvo como centro principal el templo chavín de Huanta, que se ubicó en el callejón de los Conchucos, en Ancash. Se desarrolló en el 1200 a.C. al 200 a.C. Su apogeo y su expansión y su influencia por el mundo andino fue grande. Acá vemos en el mapa cómo llegó su influencia de la cultura chavín. La cultura chavín no fue una cultura guerrera que se expandió a través de la fuerza, sino a través de su religión. Sus oráculos eran muy exactos y por eso tuvo gran aceptación. Por eso se dice que fue una cultura pan-andina. Su descubridor fue el doctor Julio César Tello en el año de 1919. Julio César Tello llamó a la cultura chavín la cultura matriz del Perú. El templo chavín fue un gran centro ceremonial dirigido por los sacerdotes astrónomos y cada año recibía a miles de peregrinos quienes venían a consultar sus oráculos, que eran muy exactos. Se rendía culto al dios Huari, representado como un jaguar en el famoso lanzón monolítico. Los templos chavinoides son templos que se construyeron en los diferentes lugares donde la cultura chavín tuvo influencia, como por ejemplo Conturhuasi en Cajamarca, Huaca de los Reyes en La Libertad, Moxeque en Ancash, Garagay en Lima, y todos los templos tenían la forma de U, mirando hacia el oriente, con plazas hundidas y esculturas del dios jaguar. Acá por ejemplo vemos, ¿no?, la construcción del templo chavín, plazas hundidas, el templo principal, y tuvo gran influencia en el mundo andino. El arte chavín. Su arte representó a los dioses con figuras de jaguar, serpientes, halcones y caimanes, todos de origen amazónico. Nos dejaron impresionantes esculturas de piedra, como el lanzón monolítico, la estela de Raimondi. La estela de Raimondi, por ejemplo, es el símbolo de una gran universidad peruana nacional, que es Federico Villarreal. El obelisco de Tello, las cabezas clavas. Su cerámica ritual fue monócroma, es decir, utilizaron un solo color. Era incisiva y con asa estribo, acá lo vemos. También en los feriales destacaron los tesoros de Conturhuasi, ¿no?, en oro y plata. La economía. La base de la economía fue el cultivo del maíz, que se desarrolló gracias a la construcción de obras de ingeniería hidráulica, como el canal de Cumbemayo en Cajamarca, que hasta hoy existe. Cultura paracas. La cultura paracas se desarrolló entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo y pertenece al periodo llamado formativo final del antiguo Perú. Su descubridor fue también Julio César Tello en el año de 1925. Julio César Tello dividió a la cultura paraca en dos etapas, la etapa de cavernas y la etapa necrópolis. En 1925, Julio César Tello excavó en el cementerio de Cerro Colorado, encontrando tumbas en forma de botella. Acá vemos en la imagen, con momias que tenían el cráneo con trepanación. A esta parte, a este periodo le llamó fase cavernas. En 1927 descubrió el cementerio de Carigayán, con tumbas rectangulares y momias cubiertas con finos mantos bordados. A este periodo lo llamó fase necrópolis. Acá vemos la imagen. Templos de adobe, que fue la materia prima para la construcción de los grandes templos en la costa peruana. Las más conocidas son Huaca de las Ánimas, Altas, Soto, Alvarado y Santa Rosa. En el 2006 se descubrió la ciudadela de Pernín Alto. La sociedad y gobierno de los paracas fue gobernada por una aristocracia sacerdotal y guerrera. La base social la conformaban, como siempre, los agricultores y los pescadores, que ofrecían ofrendas y trabajos para sostener el culto a los dioses. Aquí se practicaba la deformación craneal. Acá vemos, ¿no?, las imágenes de las tres élites de la cultura paracas: la nobleza, los sacerdotes y los guerreros. Su dios principal fue el dios Con, representado
como un felino volador. La textilería es en la fase necrópolis que se van a encontrar los más bellos mantos del antiguo Perú. Estos mantos policromados estaban bordados sus dioses, sacerdotes y rituales que tenían. Cerámica también pasa por dos fases. Cavernas, que era polícroma con una pintura post-cocción o pintura furtiva, mientras que en la necrópolis ya se encontraba una pintura, una cerámica más desarrollada o con pintura precocción. Acá vemos las diferencias. Bien, jóvenes, de esta manera terminamos la explicación del tema de hoy de las dos culturas principales, Chavín y Paraca. A continuación vamos a dejar la ficha práctica y espero su participación total. Nos vemos en la siguiente clase.